Hola otra vez a todos. Escuchemos. Falso milagro en iglesia protestante. Falso milagro. Mire que echando el dance. Esto fue después, pero pongan atención. Me van a poner una prótesis de rodilla. ¿Tiene prótesis? No, me la iban a poner, pero yo no tengo los recursos. Ella no tiene recursos para ponerse una prótesis, dice. Ahora le dice el pastor, opérala a Jesús. Opera. Y de fondo la musiquita así para que la gente crea en todo esto. Vamos a ver. Yo no le estoy sacando la... O sea, yo no voy a contradecir aquí al yo amo a la Virgen María. No le quito la razón. En muchas comunidades cristianas, como por ejemplo Pentecostés, no todos los pentecostales, pero llevan unos años en la zona de pentecostales, que hay iglesias que están pues apostatando haciendo estas cosas. Pero yo lo que sí le llamo la atención a este hombre, yo amo a la Virgen María y a los católicos, que ellos se fijan solamente en las cosas malas. No se fijan en todo, sino en las cosas malas para criticar lo que lo mismo en su iglesia están haciendo: mentir, engañar, contradecir, predicar un evangelio que no es el de Jesucristo. Yo antes de hablar de otros, me miro a mí mismo. ¿Qué has hecho tú de bueno para hablar de otros? Yo hablo de otros para corregir para que vayan a la palabra de Dios verdadera, no a la palabra que el hombre hable. Yo puedo predicar el evangelio y lo puedo predicar incluso cobrando dinero y engañando a la gente, porque se gana mucho dinero y mucha fama. Y es bonito y hermoso que te alaben y te glorifiquen por calle. ¡Ay, qué tal! Pero eso no es mi condición. Y si yo hablo de alguien o de alguna comunidad, alguna religión, no es por criticarla para humillarla y echarla por el suelo. No, no, no. A mí me da lo mismo que se llamen católicos, protestantes, lo que sea. Lo importante es que hablen de la palabra de Dios conforme Dios habló. Que estemos todos en el mismo espíritu, no unos como otros que están haciendo esto. Noticia nueva. Esto claro que no es correcto. A día de hoy no hay ese poder en ningún ser humano. Solo fue dado a los apóstoles, y no a todos. Fue dado al apóstol Pedro y al apóstol Pablo la sanación. El resto de los apóstoles no sanaban ni uno. Solo Pedro y Pablo. Pedro nada más que con su sombra sanaba a la gente, pero era un poder que Dios le dio a ellos dos. Y a nadie más. Ni un cura, ni un pastor, ni un creyente puede sanar a nadie. O sea, Dios no lo va a usar para sanar a nadie. A día de hoy, Dios sana directamente. A mí me sanó ciertas enfermedades. Yo he tenido problemas de depresión, perdón, y me ha sanado. ¿Pero quién fue? Dios. No fue por medio de nadie. ¿Por qué me sanó directamente? Sí, otros rogaron, otros oraron por mí. Pero Dios me sanó porque yo fui junto a Dios. Yo ya no puedo estar así. Además, es muy fácil de descubrir a los lobos vestidos de oveja. Te pones delante de él y le preguntas, ¿de dónde viene ese espíritu tuyo según de sanación? Que te dice del Espíritu Santo, y tú le dices, no, eso es mentira, eso viene de un espíritu engañoso, y le empiezas a explicar, y si ya se reniega, ahí está. Pero para poder
para poder hablar de esta clase de gente, debemos de saber cómo está nuestra comunidad. Y el católico no está en condición de hacer un juicio, de juzgar a nadie, porque lo hacen para condenar, lo hacen para ridiculizar a esta gente, lo hacen para echar por tierra todo, y no están en condición ninguna. Solo nosotros los que sí podemos hablar de ellos, porque hay mucha gente que critica, que habla de todas estas cosas y lo hacen para humillar a los demás, para ridiculizar, bullying completamente, en vez de edificar. Yo no he visto dentro del catolicismo que un feligrés rectifique ni siquiera ni a un monaguillo. Van a junto al cura, si van a rectificarlo, el cura dice, tú no eres quien para tal, y se quedan callados. ¿Por qué? Porque tienen por encima al líder, al sacerdote, por encima de todo. Y el sacerdote o líder no es nadie, es otro siervo de Dios. El que quiera ser el mayor, que sirva a los demás. Yo voy a un cura y le digo, mira, aquí tú estás haciendo esto mal. Y si me dice, tú no eres quien, tú no critiques, tú no juzgues para no ser juzgado. Y yo soy quien. Yo le puedo echar no una bronca, sino corregir a un pastor que está haciendo mal. Yo he corregido a pastores y se han echado a reír, porque no saben por dónde salirse. Somos los creyentes, las ovejas somos. Si yo soy un líder, debo dar mucho ejemplo, un ejemplo total de lo que hablo. Y lo debo hacer que lo vea todo el mundo, con mis hechos, con mis testimonios, no de boca. Sin embargo, los católicos, como muchos protestantes, les pasa lo mismo. No se atreven a llamar la atención a los supuestos pastores que hacen estas cosas. No, es que es pastor de Dios, ¿qué tal? Los profetas también eran corregidos cuando fallaban. Los apóstoles eran corregidos cuando fallaban, y no por Cristo. Y no por Cristo solamente, porque después ya no estaba Cristo. Y eran corregidos. Pero claro, la mente humana es así. Y es una vergüenza. Muchos me dicen que yo soy el que me burlo de eso. Y ellos son los que se burlan de la gente y de Dios con estos falsos milagros, miren. Claro que son falsos milagros, pero el catolicismo también se burla con el marianismo, con que los sacerdotes católicos pueden quitar pecados, que pueden quitar la salvación y todo eso. Se burlan. Con el exorcismo no hay nadie hoy en día que sea capaz de hacer un exorcismo. Nadie. Ni siquiera los apóstoles, cuando estaba Jesús, eran capaces. Y Jesús les explicó cómo tenían que hacer. Con oración y ayuno. Y a día de hoy, tanto protestante, o sea, como líder protestante como líder católico, no son capaces de exhortar a nadie. Porque el diablo sabe cómo hacer para engañar. Aquí ya quedó operada por Jesús, dice él. Y de fondo, ya está. Pero espérense, van a ver cómo tira el bastón. Eso es lo que me... No. Miren, pues ya camina, tranquila. Ya operó Jesús, ¿sabes? Ándale, tira el bastón, pues. Ya hasta brincar, pues. Ahí está, Qué falsedad. Observen. Yo no le quito la razón a este hombre en cuestión a esto, porque esto es una mentira como una casa, esto es un engaño y todo eso.
Pero el católico no quiere abrir los ojos sobre el engaño del catolicismo. Entonces, hablar de esta gente, hablar de los demás, no tienen poder ninguno, sino que están haciendo para criticar, humillar, no para corregir, sino para hacerse creer ellos mismos que son más que nosotros. Pero para poder hablar de esto, debemos mirarnos nosotros mismos, en qué zona estamos metidos, ¿dónde estoy metido yo? Yo veo bien lo que es en realidad, en qué iglesia estoy metida. Eso es lo que tienen que ver en los católicos. Pero claro, los ciegos son guiados por ciegos.